Generalmente cuando trabajamos con datos tenemos la necesidad de darle formato a ciertos valores, como por ejemplo cuando tenemos una columna de fecha, pues notamos que Excel nos asigna las fechas como tipo de número entero, lo cual nosotros veremos posteriormente, ya que las fechas, para poder sumarlas o restarlas, obviamente necesitamos su valor numérico. Pues en este rango simple nosotros tenemos valores, unas columnas en donde tenemos valores de fecha, valores de moneda, a los cuales nosotros en algún momento podríamos requerir colocarle un formato específico. En este caso, las fechas, obviamente necesitamos ponerle formato de fecha. En este caso, tenemos que seleccionar toda la columna y aquí nos dirigimos en este grupo donde tenemos los tipos de formato, en donde estoy señalando con el puntero del mouse. Doy clic aquí en el desplegable y pues tengo diferentes formatos. General, que es el formato por defecto que Excel asigna cuando nosotros ingresamos por primera vez un dato. Por aquí tenemos formato de número, formato de moneda, contabilidad, pero en este momento lo que me interesa es el formato de fecha corta. Le doy clic aquí y pues en este momento no tenemos asignado un formato de fecha que nosotros podríamos o que nos podría gustar, porque a mí en lo particular me gusta que las fechas vayan, por ejemplo, 01/01/2021. Entonces, para poder dar el formato personalizado que yo deseo realmente, pues voy a volver a seleccionar lo que es la columna en cuestión, doy clic derecho y me dirijo a la opción formato de celdas. ¿Ok? Aquí en formato de celdas me aparece el siguiente cuadro de diálogo en donde yo puedo seleccionar los diferentes formatos personalizados. Y como les mencionaba, el formato que yo deseo es como por ejemplo el que tenemos acá, ¿sí? 14 de marzo del 2012. O este que podría estar en la parte superior, ¿sí? Donde salga el año completo, 14 de marzo del 2012. Entonces, si yo aplico este formato, pues voy a obtener el formato deseado en mis datos que le estoy aplicando el formato específico. Ok, entonces, por aquí yo tengo en el extremo derecho tres columnas, una columna de importe, una columna de descuento y la otra columna de valores del impuesto al valor agregado. Sí, a estos yo les puedo dar formato, por ejemplo, formato de contabilidad, que de hecho ya tengo un acceso directo en esta parte. Damos clic ahí y pues ya le apliqué formato de contabilidad. A lo que es la columna del importe, pues lo puedo hacer también desde acá, desde esa parte, formato de contabilidad. Igualmente tenemos la columna de precio de venta unitario, costo unitario y costo total. Simultáneamente a las tres columnas, pues yo les puedo aplicar fácilmente acá formato de contabilidad sin ningún problema. Ok, en cuanto al descuento, observemos que aquí necesitamos también un valor de contabilidad, no un valor como formato de porcentaje, porque no es un porcentaje específico, sino que es el descuento que se le pudo haber aplicado a un artículo en particular y obviamente ese descuento va restado al precio del importe. Ok, damos clic acá en formato de contabilidad y pues ya tenemos el formato aplicado. Una cosa muy importante, si nosotros no queremos aplicar lo que es un formato de tabla de datos, que es lo que vimos en un capítulo anterior, pues no necesitaríamos hacerlo, pero sí podríamos darle la apariencia mejor presentable a un rango para que nosotros podamos analizar bien los datos. En primer lugar, nos podríamos ir a lo que es a la pestaña vista para que podamos quitar lo que es la cuadrícula que se encuentra en la hoja de cálculo. Aquí en vista vamos a buscar eso donde dice mostrar y pues la línea de cuadrícula la podemos quitar desde acá. Y obviamente si requerimos nosotros seleccionar todo el rango con CMDA para poder aplicarle, por ejemplo, desde la pestaña inicio, nuestra propia cuadrícula a lo que se refiere a la tabla o al rango de datos. Este es un rango de datos simple. Vamos a darle formato a lo que es el encabezado.
de esta forma, pero vamos a dirigirnos a los estilos. Acá en estilos yo puedo seleccionar este tipo de encabezado. Ahí lo tengo, ¿sí? Ahora voy a seleccionar con CMD y Shift. Me voy a dirigir hacia la derecha. He seleccionado todo eso. Me dirijo hacia abajo con la flecha cursora. Y pues le voy a dar un estilo correspondiente al cuerpo de los datos. Vamos a seleccionar por acá esta parte, sí. Y en este momento yo le he dado un formato específico que puede no ser apropiado a lo que realmente necesitamos. Vamos a seleccionar nuevamente con Shift CMD, Shift CMD hacia abajo. Ok, para no seleccionar todo el rango, sino únicamente necesito el cuerpo de datos, no el encabezado. Vamos a darle otro tipo de formato. Veamos, esto de título. Seleccionemos este. Ok. Pero realmente no me gusta porque ha quedado en verde todavía, porque tenemos todavía aplicado el formato que habíamos seleccionado anteriormente. Vamos a eliminar el formato desde acá. Borrar formatos. Le vamos a aplicar otro nuevo porque estábamos aplicando un formato sobre el otro formato que ya habíamos aplicado anteriormente. Ok. Seleccionemos este. Ok. Pongámosle nuevamente una grilla. Sí. Pero no me gustan las líneas que se sienten bastante gruesas. Así que nos vamos a ir a formato de celdas. Y aquí en formato de celdas tenemos la opción de bordes. Aquí en bordes podemos suavizar cada una de las líneas. Le vamos a poner, por ejemplo, esta punteada. Vamos a ir seleccionando una a una los lados. ¿Sí? Ok, damos clic en aceptar. Y pues aquí acabamos de aplicar un formato específico. Sin embargo, el encabezado, Shift CMD, derecha, le vamos a poner un color de fondo. Pongámosle negro y el tipo de fuente que sea color blanco. Ok, entonces en este momento nosotros un rango de datos le estamos dando un formato específico. Ahora bien, si nosotros imagínense que tenemos acá, por ejemplo, ciertos datos. Ponemos nombre de empleado. Luego tenemos ventas de ese empleado. Vamos a dar enter por acá. Autoajustemos la columna dando doble clic sobre la intersección de las dos columnas acá. Ok, entonces digamos que yo aquí tengo del empleado 1, empleado 2, tengo ciertas ventas, $100, $200, pero yo necesito darle específicamente el mismo formato que tengo en la tabla o en el rango de datos que tengo a mi izquierda. Entonces, simple y sencillamente vengo, selecciono acá una parte de lo que es el encabezado, ¿sí? Esas dos columnas, y vamos a seleccionar acá que vamos a copiar ese formato. Observen cómo alrededor de lo que hemos seleccionado se han puesto líneas punteadas, y pues yo sencillamente vengo con esa brocha a pintar lo que es el encabezado, ¿sí? Y ya tengo ese formato específico. ¿Ok? Entonces, si yo vengo acá y selecciono, digamos, estos datos, doy clic aquí sobre para poder copiar ese formato. Ok, entonces ya he copiado el formato de las líneas punteadas. Sin embargo, podemos notar que la fecha perdimos el formato personalizado cuando aplicamos los siguientes formatos. Ok, vamos a corregir lo de la fecha en formato de celdas. Formato de celdas. Nos dirigimos a número. Aquí en número seleccionamos fecha y el formato que habíamos colocado anteriormente y lo acabamos de corregir. Ahora bien, estos valores son valores de ventas.
Seleccionamos esas dos celdas y le vamos a aplicar el valor de contabilidad. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos aplicar formato a nuestros valores. Incluso desde acá, desde la ficha inicio, nosotros tenemos una opción muy práctica para dar formato de tabla de datos sin necesidad de seleccionar los datos, simple y sencillamente colocando una celda activa dentro de nuestro rango. Nos dirigimos acá y pues recuerden que cuando nosotros convertimos un rango simple a una tabla de datos nos dio un formato específico a esa tabla. Aquí nosotros podemos seleccionar de entrada, en el momento que convertimos un rango simple, ya con un diseño ya personalizado. Observen, yo puedo seleccionar, por ejemplo, esto, y aquí me sale el cuadro de diálogo para dar formato como tabla, y pues si doy clic en aceptar, pues obviamente tendré el formato de esa tabla. Pero observen que está conservando parte del formato personalizado que acabo yo de crear. Vamos a dar CMD Z para poder deshacer eso, y antes de dar un formato personalizado nosotros tenemos que limpiar dicho formato. CMD A para seleccionar todo esto. Vamos a borrar todo el formato. Obviamente cuando eliminamos el formato perdemos lo que es el formato de fecha y el formato de contabilidad. Ok, nuevamente aquí en dar formato como tabla vamos a seleccionar este. Dejamos seleccionado lo que es la casilla de verificación que la tabla tiene encabezado. Clic en aceptar y observen, se está aplicando el formato de forma correcta. No como anteriormente, que ya teníamos un formato personalizado y no terminó de aplicar el formato que nosotros estamos aplicando, el más actualizado. Ok, ya estando aquí nosotros ya con este rango, como el rango simple ya convertido en una tabla, pues nosotros podemos dar formato sin ningún problema a lo que es la fecha, formato de celdas. Rápidamente acá, fecha, el formato personalizado. Vamos a seleccionar estas tres columnas. Ok, no, serían 4 columnas. Que de hecho puedo seleccionar desde el precio de venta unitario hasta lo que es el precio del IVA. Aquí nos fuimos al final. Ok, vamos a irnos al principio para no perder la selección y poder ver lo que estamos haciendo. Tenemos seleccionadas 3 columnas. La columna del precio de venta unitario, el costo unitario, costo total, el importe, descuento y el IVA. Nos dirigimos a la ficha inicio y aquí yo aplico el formato de contabilidad de forma simultánea a las 3. No, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Ok, espero que este capítulo les haya gustado. Continúen aprendiendo con Excel y más, y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo, que créanme, de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.